Yo creo que el principal reto que tenemos es adecuar la realidad del lenguaje y de la normatividad, porque ustedes nos enviaron un cuestionario donde consideran que los decretos leyes o que el tema étnico casi que es un apéndice de la ley 1448. Entonces, esto que es un componente de la ley 1448. Y a uno, a como lo miran, lo tratan. Entonces, lo primero que tenemos que decir aquí es que la ley 1448 está en igualdad de condiciones que los decretos leyes 4633, 4634 y 4635. Están en igualdad de condiciones y están específicamente dados para pueblos étnicos. Y en esos decretos leyes se establece que debe adecuarse una institucionalidad para la atención específicamente de los pueblos étnicos. Así que, por favor, quienes nos escuchan y quienes estamos en este panel, entendamos que los decretos leyes étnicos no son un apéndice de la 1448, ni son ni el componente, ni el tema étnico es un componente de la 1448. Para eso están los decretos leyes que tienen la misma categoría que la ley 1448. Lo segundo es poder indicar que la crisis humanitaria en los territorios étnicos hoy en el país se ha agudizado. Aquí ya lo dijo la comisionada Patricia Tobón, pero en relación a la pregunta específica de cuáles son los retos que tenemos, creo que hay que, y permítanme tomarme un minutito más de lo que me habían dado para indicar varias cosas que hace más de 5 años venimos señalando. La estructura institucional es inadecuada, por lo tanto no responde a las realidades concretas de los pueblos étnicos, hay que adecuarla. Y eso nos lleva a que hay una incoherencia institucional. Por lo tanto, las acciones que se adelantan en los territorios, en la implementación de las medidas, terminan siendo equivocadas la mayoría de las veces. Y en ese mismo sentido, la institucionalidad persiste en la implementación de unos esquemas que no han demostrado ser eficaces en el mejoramiento de la situación de vulnerabilidad en los territorios, especialmente en los territorios étnicos y en el Pacífico. Los reportes de valores económicos que se dan por parte de la unidad no corresponden a la efectividad en las medidas. Pueden invertir muchos recursos, pero la realidad es que no se supera la condición de vulnerabilidad que tienen las comunidades. Además, hay una ausencia de modelos, de rutas, de instrumentos, de protocolos, de procedimientos que desarrollen el enfoque étnico, y además siguen persistiendo medidas bajo criterios establecidos, como lo dije en la introducción, en la ley 1448. Entonces, los procesos de oferta están diseñados para población víctima en general y no para población étnica de manera específica y diferencial. E igualmente, en relación al tema de protección, esta realidad que se tiene, los procedimientos que se tienen son inadecuados culturalmente, y ya lo planteó también aquí la comisionada Patricia, no corresponden a la realidad de los pueblos. E igualmente tenemos una gran dificultad, y es que aunque se tiene el decreto 660 y el 2078 de 2017, los criterios diferenciales para la implementación de la ruta de protección colectiva en relación a los derechos a la vida, a la integridad y a la seguridad personal de los pueblos y comunidades étnicas, estos no se han aplicado de manera efectiva en las comunidades, y sobre todo las que tienen mayores niveles de riesgo. Por último, en esta pregunta es importante también indicar que no existe un registro de información étnico adecuado y confiable sobre la violencia que se da con la población étnicamente diferenciada, ni tampoco de las medidas de protección implementadas, los impactos que negativamente se está dando en los territorios, ni en la caracterización de los riesgos y en la implementación de estos procesos, como lo dice, son ineficaces. El famoso PAO,
que viene implementando el gobierno reconoce las dificultades metodológicas en el registro de información de las entidades. Esto en lo étnico deriva en un subregistros y en falencias en la caracterización y el levantamiento de las líneas de bases, e igualmente persiste el estado de cosas inconstitucionales, la falta de seguridad jurídica sobre los territorios étnicos y sus efectos sobre el ejercicio del gobierno propio, lo que dispone que hay un escenario de violencia sistemática en contra de los pueblos étnicos de este país y, por supuesto, la falta de presencia estatal y una institucionalidad débil en los territorios y donde está la población étnica, y también la desarticulación que se tiene entre ellos y con las autoridades étnicas en los territorios ha permitido la concreción de escenarios de riesgos y vulneración de los derechos fundamentales colectivos e integrales, dada la ocupación de los territorios colectivos por parte de actores armados y el desarrollo de actividades ilegales.